¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo Canal Tributario, les damos la bienvenida para pues tratar otro tópico de actualidad. El día de hoy, acuerdos parasociales, tipos sociales y bueno, lo que tiene que ver con vehículos corporativos para hacer negocios en el aspecto empresarial. Y bueno, pues comenzamos. ¿Qué tal? Vamos el día de hoy con una agenda a tratar el tema acuerdos parasociales, pero repasar un poco también de los temas de la importancia de los tipos societarios, las actas de asamblea y los acuerdos también parasociales en la actualidad, pues tienen la importancia de impulsar la actividad precisamente empresarial, el de dotar de la voluntad de los socios que verdaderamente se incorporan a una moral, a una persona moral, que de alguna manera pues es precisamente para dar a capital, a trabajo, esa combinación de ambos factores para el desarrollo de precisamente de nuestra economía, para que la empresa pues tenga pues estos aspectos relevantes en nuestra sociedad. Debe estar impulsada por una empresa que de alguna manera tenga ese propio propósito, ese objeto, esa dirección, esa coordinación de esfuerzos. Entonces, es relevante para materia tanto corporativa como tributaria, algunos otros puntos, pues conocer también de los aspectos más comunes de lo que es la definición de una sociedad mercantil. Entonces, cuando entramos a este tópico de lo que es propiamente una empresa, y que esta sociedad mercantil existe bajo una denominación o razón social mediante acuerdos de voluntades de grupos de personas llamadas precisamente socios o accionistas, que de alguna manera se reúnen esfuerzos, capital para la realización de un fin común de carácter económico y con el proceso, con el propósito y con ese proceso mercantil que sería y nos llevaría hacia el tema obtener utilidad. Es decir, determinar el aspecto de una ganancia, el de que hay un propósito de lucro en la empresa. Entonces, dada esta parte de las sociedades mercantiles, pues debemos de reconocer que tienen una personalidad jurídica pues diferente a la de las personas físicas que integran a la misma. Esa personalidad jurídica pues vamos a reconocer un poquito en la teoría propiamente, tanto civil como mercantil. La personalidad jurídica es esa capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, estar frente a actos jurídicos que se celebren y que se cumpla con todos esos aspectos que le vayan a dar esa capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, el que le permita también a la moral tener una capacidad de goce, de ejercicio, el de cumplir con esas obligaciones en el entorno en que está en el aspecto empresarial. Dada esa clasificación de lo que son las sociedades por esos fines, evidentemente vamos a tener que, si hablamos de una personalidad de sociedades por sus fines o por esa clasificación, pues vamos a encontrar que hay fines no lucrativos, de beneficencia, preponderantemente económicos que no constituyen especulación comercial y fines preponderantemente económicos que constituyen una especulación comercial. Entonces, esos aspectos de las sociedades mercantiles se utilizan como un vehículo en el cual evidentemente pues va a permitir muchas de las veces aspectos de generar utilidad, el de tener una actividad empresarial e inclusive un tópico muy importante, hasta aspectos de tributación o de la comisión de aspectos tanto de infracciones administrativas como en tema de delitos de carácter penal en cuanto a las sociedades de carácter mercantil. Entonces esa clasificación, cuando empezamos a ver una clasificación legal, la Ley General de Sociedades Mercantiles en México precisamente reconoce pues a una serie de tipos de sociedades que inicia la sociedad en nombre colectivo, por ejemplo, la sociedad comandita por acciones, la sociedad comandita simple, la sociedad responsable limitada, evidentemente la sociedad anónima, que es una de las que más encontramos en la práctica que se utilizan para el comercio, sociedad cooperativa,
la nueva modalidad sociedad por acciones simplificada o SAS y, y la modalidad del capital variable, que es un aspecto atinente a la clasificación que acabamos de hacer mención, de manera, de alguna manera, pues enunciando cada una de ellas en el aspecto societario más importante. Entonces, evidentemente, a medida de que accedemos a unas sociedades más especializadas, podemos entrar entonces a los términos que establece la Ley de Mercado de Valores, ¿no? Donde existen la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil o la Sociedad Anónima Bursátil, SAP, que muchas de las veces podemos encontrar en ese contexto de reconocer esos vehículos con los que se cierra todo tipo de operaciones, sobre todo de empresas con mayor capacidad, yo diría empresas medianas o empresas grandes, o empezamos también a empresas multinacionales que de alguna manera pueden o deben constituirse en México a medida de que pertenecen a un mismo grupo. Es decir, podemos tener empresas también que son cabeza de un grupo y que de alguna manera pueden encabezar un grupo multinacional en el cual es la holding, la cabeza del grupo, y de ahí tener empresas que son asociadas, filiales, subsidiarias, etcétera, corresponde según el porcentaje que tengan de participación en la tenencia accionaria, para efecto de tener operaciones de carácter mercantil también en esos puntos. Entonces, en esos aspectos, ¿qué es lo medular que tiene el aspecto corporativo desde la óptica también de la vida societaria? Evidentemente los órganos que tiene de decisión, los órganos corporativos, cuando hablamos de coordinar verdaderamente un aspecto de una buena administración, en el de que los altos ejecutivos que toman las decisiones pues deben de contener precisamente los aspectos societarios desde la Asamblea General, desde un Consejo de Administración o Administrador General Único, y de ahí comisiones con las cuales se integra un consejo para efecto de coordinar algunos aspectos especiales como auditoría, como compliance, como aspectos de auditoría, de riesgos, etcétera. Esa es parte de darle formación a los órganos sociales y de pues tener ese aspecto de cumplimiento precisamente corporativo. Entonces, una parte que es muy relevante en las sociedades es precisamente las actas de asamblea. Las actas de asamblea verdaderamente es un punto, un tópico muy importante. Es cuando tenemos las reuniones propiamente de la Asamblea General, por ejemplo, de accionistas, socios, depende del tipo societario, pues precisamente levantar un acta en el que se discute, se sujeta precisamente a un debate, a una discusión, a una reunión, pues debe de contener el acta algunos aspectos muy relevantes, como en principio la hora de inicio y propiamente la hora de fin de la reunión. Ese es un punto muy relevante para las formalidades que debe llevar el acta, la fecha de celebración, el lugar en que debe celebrarse, en caso de domicilio social de la empresa, salvo caso fortuito de fuerza mayor, debe estar en otro lugar, el del cómputo de acciones y socios que estén representados propiamente en esa asamblea, el orden del día, que son los temas que se van a discutir en la reunión. Este es un punto muy importante. Las resoluciones que se toman con cada punto también del orden del día, lista de asistencia y firma de los socios que representan, pues ya sea en todo caso si es una sociedad de personas o si es una sociedad de capitales, pues bueno, propiamente la firma socios, accionistas, etcétera, dependerá de la estructura y del tipo social. ¿Qué se debe de cumplir en la redacción del acta para mejor plasmar una decisión que toma un socio sobre la empresa? Pues evidentemente es el órgano supremo, la asamblea, este órgano que se utiliza en todas las sociedades mercantiles, ya sea una SADCB, una SAPI-DCB, una SDRL de capital variable, etcétera, pues deben de redactar con mayor claridad estos puntos, ya sea, hablábamos de un acta en general, un acta ordinaria de accionistas, por ejemplo,
Pues evidentemente uno de los temas que debemos reconocer es que no existe obligación de formalizar ante notario, corredor público, los contenidos de la misma. Se debe de realizar precisamente un mínimo una vez al año para aprobar estados financieros, que debe de conocerse en el acta de asamblea anual. En esta acta de asamblea deben discutirse y tomarse en cuenta todos los temas que deban de desarrollarse, como aprobar estados financieros anuales, cambiar al consejo de administración o administradores en su caso, cambiar comisarios o gerentes, determinar el pago de los administradores, etcétera. Una serie de puntos que son muy relevantes para el acta de asamblea ordinaria, y para las actas extraordinarias, a fin de que tengan validez, deben de formalizarse ante notario, corredor público, y de alguna manera tomar decisiones que tienen que ver con la propia vida de la sociedad. Es decir, actas extraordinarias donde es la duración de la sociedad, aspectos, disolución, aumento, reducción de capital social, cambio de objeto, cambio de nacionalidad de la sociedad, transformación o fusión, emisión de acciones, etcétera. Aquí tenemos, en todo caso, cualquier modificación al acta constitutiva, evidentemente nos va a llevar a un tema precisamente de importancia en esos órganos que diríamos son los órganos sociales, que en este caso decimos, pues esa es la asamblea como la parte de un órgano supremo, en donde van a estar las resoluciones que se tomarán por mayoría, muchas veces de votos, o dependiendo los estatutos sociales que se rijan, y en caso también la ley establecerá también pues el tema del quórum, si exige alguna mayoría más elevada, etcétera, pues deberá tener también estos aspectos muy, muy importantes de la sociedad. La administración también es un punto que es relevante, la vigilancia, etcétera. Depende mucho de esto el funcionamiento y la administración. Cuando tenemos esta asamblea general, cuando tenemos un consejo de administración, cuando tenemos un consejo de gerentes, por ejemplo, en el caso de cierto tipo de sociedades, que en su caso pudiera ser, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, como una sociedad que tiene que ver con los aspectos más, de algún punto de personas, o algunos mixtos, de aspecto de mixto de capital y de personas. Entonces podremos establecer estos lineamientos del funcionamiento y administración de sus órganos. Entonces, evidentemente, cada tipo social evidentemente tiene su propio mecanismo, su propio esquema. La sociedad de personas, pues es un punto importante el conocimiento personal de los socios. Ese es un punto cuando tenemos una sociedad de personas. Cuando estamos frente a la de capital, pues lo más relevante es las acciones, que son las representativas del capital. Y el capital, precisamente una parte de lo que es el capital social, pues sabemos que se divide en capital social fijo y el variable. Y estos puntos hay que estar revisando continuamente para que estos capital que está fijado ahí, pues no llegue a que se pueda absorber, o que por pérdidas se tengan que hacer algún movimiento de aumento, etcétera, para que no entremos en un estado de disolución, cuando ese capital social puede ser también pues pulverizado propiamente por las operaciones de la compañía, por esos aspectos que son tan importantes. Uno de los puntos también muy importantes de las sociedades es precisamente los libros sociales. Se debe tener los libros sociales con el aspecto, desde mi opinión, desde los aspectos que tienen que ser pues los libros respectivos de socios accionistas, de actas precisamente de asamblea, de variaciones de capital, etcétera. Todos esos libros, la teneduría de libros y los asientos de los movimientos sociales son un punto muy relevante en cada tipo de sociedad para el funcionamiento, para qué tipo de actas estén precisamente establecidas, ya sean ordinarias, con la aprobación de estados financieros, con informe precisamente comisario, con aprobación de sus estados financieros, su balance general al 31 de diciembre de tal ejercicio, para efecto de que sean aprobadas utilidades
pérdidas, etcétera, y conozcamos también en la contabilidad partidas importantes, partidas patrimoniales, como utilidades retenidas, como utilidades pendientes de reparto, etcétera, que debe formar parte del aspecto de capital, del capital tanto contribuido, ganado, que reconocemos en la parte de lo que es una capital en general, pero cuidando el aspecto de tener un capital social fijo, que muchas veces las empresas hay que recomendar que se mantiene muchas veces en 50,000 pesos o en algún aspecto así. No hay que reforzar esa parte, porque una empresa que tiene bajo un capital tiene también baja garantía frente a posibles líneas de crédito, etcétera. Hay que reforzar esa parte, haciendo qué situación, pues capitalizando, por ejemplo, partidas como de utilidades pendientes de aplicar o utilidades retenidas de ejercicios anteriores, para que capitalizando pueda mandar precisamente aspectos de capital social fijo variable, y estos sean representativas de acciones que le daría al accionista pues ese derecho precisamente sobre los resultados que se lleven de la empresa en los aspectos, en ese haber patrimonial que va reportando año por año, en la forma en que se van a hacer las acciones y la forma en que se va a también ejercer el derecho del tanto sobre esas acciones, sobre todos los aspectos muy importantes. Es un aspecto también relevante la convocatoria en el sistema electrónico de publicaciones de la Secretaría de Economía. Sabemos que con las reformas precisamente de 2018, el medio de publicación de los avisos, pues ahora sabemos que es el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, con la anticipación que ahora establezcan precisamente los estatutos, con los cambios precisamente, sabemos, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues tenemos ahora que tendremos que publicar en todo caso esa convocatoria, por ejemplo, el sistema electrónico de publicaciones, y además los cambios de algunas estructuras también. Esa es la parte propiamente que habría que saber de la publicación en estos puntos, ¿no? Ahora, precisamente entrando al tema, una vez terminando el tema ordinario, quisiera pues continuar con el tema que estamos abordando. ¿Qué son los pactos parasociales? ¿Qué implica un pacto parasocial para efecto de reconocer esos puntos que son muy relevantes tanto en el ámbito corporativo, evidentemente, de la vida empresarial? Muchas veces pues son también recoger aspectos de estrategia empresarial, y también tienen implicaciones de carácter fiscal, ¿no? Pero tenemos que los pactos parasociales son esos acuerdos, cláusulas, contratos o convenios en general que se estipulan por los accionistas y que se llevan, pues evidentemente pueden incluir a los órganos sociales de administración y de vigilancia respecto a derechos y obligaciones de esos socios, que regulan para efecto de integrar, modificar el régimen jurídico de sus relaciones entre sí, con la sociedad, con sus órganos sociales o con terceros, así como la organización y funcionamiento de la moral. O sea, tiene todos esos aspectos tan relevantes en estos puntos que ese acuerdo, esa cláusula o contrato, convenio que pactan, que estipulan, y que ese tipo de pacto parasocial, pues vamos a tener aspectos significativos que deben de tener un alcance, ya que ese acuerdo, evidentemente celebrado válidamente, pues puede ser de observancia tanto negociada, pero sobre todo obligatoria y forzosa para las partes en el desempeño, que es exigible y oponible a través de la normatividad y a través propiamente de una serie de pactos que tengan unanimidad, que sean de carácter, vamos a decir, obligatorio, y de ahí que establezcan, por ejemplo, algunos puntos que voy a decir como pacto de voto o de control, como el pacto de bloqueo, los pactos de relación, los de organización sobre la administración, o lo de los aspectos que tengan que regular la protección a las minorías accionarias. Entonces, esos temas son muy relevantes, y en algunos puntos, por ejemplo, esos acuerdos parasociales pueden incluir cláusulas de salida en las cuales se resuelven situaciones de conflicto, de bloqueo,
que se suelen incluir en los pactos parasociales de denominadas cláusulas de salida que tratan de enviar ese tipo de situaciones como que obliguen a un periodo de reflexión o de negociación o a contemplar la involucración de una negociación con los ejecutivos, etcétera. Entonces, esa cláusula de salida conviene determinarla cuando suele entenderse como una situación de conflicto o una situación de bloqueo que se decide o se produce en situaciones cuando la sociedad no puede desarrollar con normalidad su actividad y se paralizan sus órganos sociales. Pues bueno, esta posibilidad reúnen para que la Asamblea General o para el Consejo de Administración, por falta de quórum previsto, y ante esa imposibilidad, pues adopten un acuerdo parasocial que pese a que los órganos sociales constituyen adecuadamente y que nos obstaculizan para llegar a una solución, pues esta cláusula de salida nos permite un mecanismo en el cual los accionistas ya habían establecido esa posibilidad de tener esa salida, de que esa paralización de un órgano social, pues que no lleve a que la empresa no pueda decidir o no pueda recomendar la salida que establezca un procedimiento, un mecanismo de salida en los casos que se produzca una situación de conflicto o un bloqueo de la sociedad en casos de situaciones de conflicto. Entonces, ahí de manera muy clara los administradores y demás tendrían que realizar de forma reiterada que se reconozcan las situaciones previstas contractualmente entre socios y que de alguna manera permitan la salida del aspecto más relevante de la empresa. Entonces, estos puntos son muy relevantes. Podrá pactarse, por ejemplo, de manera excluyente varias alternativas sucesivas, por ejemplo, siendo importante el pacto establezca claramente el procedimiento para poner en marcha un mecanismo de salida y para en particular fijarse un precio de acciones y de participaciones para transmitirse en un procedimiento de resolución de conflicto y de alguna manera, pues bueno, destrabar ese punto. Entonces, este es un punto que es muy relevante en esos aspectos que debemos de reconocer en este convenio propiamente. Debemos reconocer el aspecto del mecanismo, por ejemplo, también de ruleta rusa. Cuando tenemos una ruleta rusa se produce una situación de conflicto cuando un socio mediante el correspondiente requerimiento podrá manifestar la existencia de conflicto y ofrecer a los otros socios de forma vinculante la venta de toda una parte de las acciones o participaciones. Entonces esta ruleta rusa es manifestar en el plazo establecido en esta cláusula, en este acuerdo parasocial, la intención de adquirir acciones o participaciones ofrecidas a un precio indicado, previéndose normalmente que de no manifestarse dentro del plazo, por ejemplo, de 15 días, en esa cláusula el silencio implicará la obligación de adquirir acciones de las participaciones ofrecidas. Entonces, este punto también es de un acuerdo parasocial. Hay otra cláusula o una fórmula también parasocial que se denomina también tiro mexicano, que de alguna manera se ofrece de manera firme y vinculante comprar todas las acciones o participaciones de una sociedad a un determinado precio a los socios a los que se hace una oferta y en el que en un plazo establecido en la cláusula se pacta que manifieste su intención de vender las acciones a un precio indicado por el socio que puso en marcha el mecanismo de tiro mexicano y de no contestar en el plazo establecido estaría obligado a vender acciones o participaciones a un precio inicialmente indicado. Entonces, ese tiro mexicano también es una parte de establecer aspectos en la cláusula con algunos requisitos, por ejemplo, cuando tenemos un plazo para contestar a las comunicaciones o requerimientos, plazo para transmitir acciones, forma del pago del precio, obligación de acciones o participaciones sociales que deben de transmitirse libres de cargas y gravamen, reparto de gastos notariales, otros gastos que pueden surgir vinculados con la transmisión accionaria y de pues dar su consentimiento para que sea de alguna manera activado el tema del tiro con la salida en estos puntos, ¿no? Hay otros acuerdos parasociales que, por ejemplo, implican el derecho de arrastre
también llamado drag along, o el tag along, derecho de acompañamiento, precisamente en aspectos parasociales con la finalidad de evitar pues un uso indebido del derecho precisamente de algunas de las minorías, de un tercer oferente que de alguna manera quiere hacer una compra agresiva, pues de alguna manera que ese precio de venta de las acciones pues lleve hacia que los socios arrastrados no se obliguen a vender a un precio inferior al de mercado o al que puede obtener con su inversión originada por la pérdida o por el aumento de sus inversiones propiamente en la empresa. Entonces ese derecho drag along o derecho de arrastre también como acuerdo de carácter parasocial y el de tag along, derecho que se concede también al socio con la posibilidad de exigir la venta de sus acciones o participaciones sociales en la misma proporción junto con otros socios que reciban de terceros una oferta para la compra de sus acciones o participaciones. Entonces ese derecho tag along, drag along son reconocidos en ese derecho de acompañamiento a la compra y al seguimiento de estos aspectos, ¿no? Entonces, el diseño de las cláusulas tiene que ver con la asesoría adecuada que se le tiene que otorgar precisamente a las empresas para activar estos mecanismos tag along, drag along, de arrastre, de acompañamiento hacia los aspectos de la venta, hacia la parte de las acciones que se va a alcanzar sobre el capital objeto de la oferta por parte de un tercero, la compra, ya sea agresiva, etcétera. Pues esos derechos parasociales implican precisamente este punto. Yo diría, llegamos al aspecto de concluir hacia el Gentleman Agreement, o sea, ante un acuerdo o pacto de caballeros, pacto de no agresión, el de tener carácter reservado, el de tener un acuerdo cerrado, el de evitar precisamente riesgos legales al ubicarse como una concentración, al pactar mediante acuerdos realmente la intención de los socios y sobre todo pues les permite a empresas, diría yo, regionales, pues entrar a mercados más maduros, a poder desarrollar precisamente en esos pactos pues de manera vinculativa con la empresa, sobre todo cuando tenemos proyectos, marcas, firmas, etcétera, dentro de la panza o los activos de una compañía. Es muy importante esos puntos, ¿no? Entonces, es importante que acompañen a los clientes precisamente a atender estos aspectos de los acuerdos parasociales con especialistas en la parte corporativa, con especialistas también ahora en la parte fiscal por los efectos que pueda tener pues el cumplimiento de estos puntos, ¿no? Por eso debemos de establecer un mejor servicio, atención al cliente con las sociedades que tiene en el aspecto de operación y recomendarle siempre, pues en todo caso, las acciones, los programas de trabajo, la auditoría legal, el debido cumplimiento, también un aspecto de compliance en el aspecto corporativo. Es muy importante tener estos servicios y bueno, que podamos acercarnos a este aspecto a la empresa para darle un mejor seguimiento en estos puntos. Por lo tanto, como conclusión sería, debemos de implementar acuerdos parasociales para efecto de cumplimiento y sobre todo para protección de las acciones en aspectos donde hay compras agresivas y tener a los accionistas pues muy bien preparados en estos puntos. Muchísimas gracias. Por favor, cualquier pregunta pueden hacérmela llegar, quedamos a sus órdenes y nos vemos para la próxima. Muy buenas noches.